días con todos y con todas. Para la Defensoría del Pueblo, muy importante el poder estar con ustedes el día de hoy. Veo caras nuevas en relación al curso que acabamos de acabar de 3 sesiones sobre justamente el tema de acceso a la información pública, y nos da, digamos, es sumamente grato para la institución el poder estar con todos ustedes el día de hoy para conversar sobre un tema de especial trascendencia para la vida democrática de todos nosotros y como país y como sociedad. Entonces la idea es un poco conversar sobre el modelo que nosotros tenemos de garantía en materia de acceso a la información pública, pero antes de ello yo quisiera recordar solamente el mandato de la Defensoría del Pueblo es de supervisión con la finalidad de garantizar derechos fundamentales, y por eso es que la Defensoría se ocupa de estos temas, porque la Defensoría, dentro de su mandato constitucional, está el de garantizar los derechos fundamentales de las personas, y según la Constitución y el Tribunal Constitucional, el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta esto, para que se tenga claro por qué es que la Defensoría del Pueblo entra a trabajar este tipo de temas, porque también en el Estado hay otros organismos e instituciones que también tienen algún tipo de participación en relación al ejercicio de este derecho. Algunos temas iniciales para poder tener algunas ideas en común tiene que ver con la función que cumple el acceso a la información pública en nuestro país, ¿no? Clásicamente se entiende que el acceso a la información sirve para fiscalizar, y eso está en el imaginario colectivo de todas las instituciones por lo general, ¿no? Es más, cuando se convoca una charla de acceso, por lo general uno dice, bueno, vamos a hablar de los portales de transparencia, vamos a hablar de la lucha anticorrupción, vamos a mejorar nuestros procedimientos de detección de negligencias administrativas, qué es lo que estará ocurriendo, en fin, un conjunto de frases que por lo general uno escucha en las capacitaciones, digamos, y que suelen ser despejadas al final, porque justamente la idea es presentar un conjunto de funciones que tienen que ver con la verdadera utilidad del acceso a la información pública en el mundo. Acá en el Perú hemos fortalecido mucho la labor de fiscalización utilizando información pública, que está muy bien, eso es una de sus funciones clásicas, tradicionales del acceso a la información. Pero también el acceso tiene otras funciones, sirve para hacer otras cosas en el Estado y para las personas. Una de esas utilidades claves tiene que ver con el ejercicio de derechos. Todos los que estamos acá presentes tenemos derechos, y para poder determinar la oportunidad, la intensidad y el tipo de derecho que queremos ejercer, que nos reconoce la Constitución, necesitamos información. Cada vez que todos nosotros decidimos ejercer un derecho, requerimos de información cierta, completa, información clave, de calidad, para poder tomar la mejor decisión. Eso es un aspecto clave. Y por eso es que el acceso a la información pública es importante, porque nos sirve para poder ejercer nuestros derechos, los derechos que la Constitución reconoce. Por lo general, el ejercicio del derecho que más se ha hecho uso a través de esta herramienta es el de participación política, pero en otros países están trabajando intensamente para que las personas puedan ejercer en general los derechos que la Constitución la reconoce, ¿no? Y en ese proceso nos encontramos. Además, el acceso a la información pública también le sirve a nosotros como funcionarios y como propias autoridades para poder generar confianza y para mostrar que nuestro trabajo está llevándose adecuadamente o conforme a nuestros mandatos constitucionales y legales. Eso obviamente genera confianza en nuestro público, una mejor relación y una visión, una percepción positiva de lo que estamos viniendo y realizando. Entonces, toda autoridad puede generar, elevar, utilizar el acceso a la información pública, la transparencia activa, para poder mostrar sus logros, sus actividades, los avances, sus resultados, los niveles de ejecución de los gastos, en fin, un conjunto de actividades que dan cuenta de que efectivamente se está cumpliendo cabalmente con el mandato constitucional y legal de la institución o del funcionario. Además, y ahí sí, esto es un tercer elemento, que es el clásicamente entendido acá en el Perú, el acceso a la información ayuda a prevenir y a combatir la corrupción. Según nuestras quejas, las quejas que hemos recibido en 10 años, las unidades, y como lo vamos a ver más adelante, las unidades del Estado que son más quejadas son las municipalidades distritales. Y uno de los motivos de la tabla de clasificación de tipos de quejas
Es decir, los aspectos más quejados son por falta de información o problemas para acceder a información en contrataciones. Y por eso es que hemos colocado en la diapositiva una autoridad que transparenta contrataciones. Los problemas están en los perfiles, en los requisitos, en general en el desempeño de las personas al servicio del Estado. Y esto es importante destacarlo porque toda política de prevención de corrupción y de transparencia debiera focalizar sus esfuerzos en este tipo de ámbito, porque por ahí se están produciendo digamos, las conductas ilícitas o no queridas en el Estado constitucional, ¿no? Además, la transparencia ya visto como, digamos, una herramienta de gestión. Tenemos en el país políticas de gestión pública, tenemos en el gobierno una Secretaría de Gestión Pública, hay instituciones que tienen departamentos de gestión pública. También el acceso a la información y la transparencia puede ser vista, desarrollada y utilizada como una herramienta de gestión pública. Es decir, cada vez que nos plantean un pedido de acceso a la información, en realidad nuestra organización se está poniendo a prueba, ¿no? Y se pone a prueba porque se ponen a prueba nuestros archivos. Si no encontramos la información, detectaremos que nuestros archivos están fallando. Se pone a prueba el procedimiento que tenemos en la institución, las capacidades y la especialización de los funcionarios, los tiempos que los funcionarios toman en recolectar, recopilar, calificar la información. Cada pedido de acceso es un examen a la propia institución. Y por eso es importante aprovechar los pedidos de acceso a la información para poder determinar cómo es que la institución mejora su gestión a nivel de mejora de la organización interna, levantamiento de aquellos cuellos de botella que estén trabando, que estén dificultando el poder garantizar el acceso a la información pública. Estos son 4 elementos, nos parecen importantes porque todavía a nivel del Perú estamos en un nivel básico. Todavía a nivel del Perú hay esfuerzos por transparentar a la administración pública en el 4º nivel, en el 4º aspecto. Hay esfuerzos por realizar labores de prevención de la corrupción, pero todavía se necesita mucho más labor y con el cumplimiento de muchos más retos a nivel del ejercicio de derechos y a nivel de la mejora de la confianza y legitimidad, utilizando herramientas de transparencia y acceso a la información pública en el país, ¿no? ¿Y por qué nos falta? Porque obviamente cuando uno va al extranjero o revisa estudios y trabajos de otros países que nos llevan la delantera en estos temas, uno se da cuenta que todavía tenemos mucho por andar en esos 2 ámbitos específicos que les he mencionado. Mejora de la confianza y la relación de la autoridad y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Además, ¿qué es lo que requerimos? En general, todo país requiere de una estrategia para poder cautelar el acceso a la información. Ustedes, si les interesa el tema, van a entrar al Google o al sistema que tengan y van a encontrar muchísima información sobre el acceso a la información, valga la coincidencia. Y se van a preguntar, ¿y con qué criterios yo determino a qué me dedico en esta materia? Es decir, cómo yo como autoridad, cómo yo como funcionario discrimino qué es lo importante de lo no importante, por lo menos para plantear una estrategia de gestión o para cumplir mis obligaciones como funcionario. Hay muchísima información, ¿no? Y los puntos de vista y las metodologías de los autores son diversas. No necesariamente hay énfasis en aspectos comunes, sino más bien cada autor plantea una metodología. Entonces, de la Defensoría nos hemos también nosotros planteado la misma pregunta ante esa cantidad de información. Y creemos que para que una política para que una política de acceso a la información funcione en un país en general y en una institución en concreto, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Contraloría, órganos autónomos, en fin, en cualquier institución, se requiere que la autoridad preste especial atención en sus planes de política a 5 aspectos. Y lo cual implica que la autoridad despliegue acciones concretas en esos aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con las normas adecuadas, ¿no? En otros países, a diferencia de nosotros, todavía siguen batallando por tener una ley especial de acceso a la información. Nosotros ya tenemos hace 10 años una ley de acceso a la información. Y es una ley que en su momento marcó la pauta, una ley importante. Ya luego de 10 años de funcionamiento merece algunos ajustes, varios ajustes en realidad, y mejora de la técnica legislativa. Pero digamos que ya la tenemos y que desarrolla más o menos, mal que bien, la Constitución. Otros países no tienen acceso a la información pública en una ley de desarrollo y tampoco tienen acceso a la información pública reconocido y declarado en la Constitución, en la norma de máximo nivel en el país.
Acá nomás en Chile están batallando para que esto se incluya dentro de las reformas bajo el nuevo gobierno y que expresamente se establezca que el acceso es un derecho fundamental en la Constitución. Y además, en Argentina no tienen reconocido, lo derivan de las libertades informativas en algunos tribunales y otros de la libertad de expresión. Y cada estado, cada federación, cada circunscripción territorial tiene su propia ley. Entonces uno cuando pregunta cuál es tu ley en Argentina, te sacan... Cada circunscripción territorial tiene su ley especial. Entonces esto no abona pues en la predictibilidad, en la seguridad jurídica, en la interpretación y aplicación de la norma de acceso a la información en Argentina, y por eso es que están batallando intensamente para que exista en primer lugar una ley general y esto se incluya a nivel constitucional. Todo ello nosotros ya lo hemos superado. Nosotros ya tenemos en la Constitución un desarrollo importante, tenemos un tribunal que viene desarrollando algunos criterios, tenemos una ley de desarrollo, tenemos un reglamento, entonces a nivel normativo como que estamos un paso adelante. ¿Que hay que mejorar la norma? Sí, hay que mejorarla, pero respecto de otros países en América del Sur, estamos por lo menos no estamos retrasados a nivel normativo. Por lo menos en cuanto a tener una norma especial. Ahora, si comparamos la norma cualitativamente con otras, obviamente ahí hay que hacer algunos ajustes y algunas mejoras. Eso también se aplica esta misma lógica a las instituciones. ¿En qué sentido? Porque cada institución tiene una directiva, tiene un lineamiento, tiene una pauta que debe estar ajustada al reglamento y a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia del tribunal. Y esto es importante porque los lineamientos o las normas internas de cada institución permiten justamente, aterrizar los principios y los criterios generales de las normas generales en la realidad de la propia institución, ¿no? Las directivas y las pautas sirven justamente para ello, ¿no? Y es importante, por eso es que las directivas sean actualizadas, sean modernas, respondan a criterios claves de desarrollo del derecho y en una actualización constante. Por ejemplo, el año pasado se dictó un nuevo reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Nosotros estamos acabando de actualizar, por ejemplo, nuestra norma interna. ¿Por qué? Porque el reglamento trae un conjunto de novedades que vamos a revisarlas ahora. Y entonces el Congreso, cualquier órgano autónomo, los gobiernos locales debieran estar también realizando labores de actualización de sus normas internas, porque finalmente es un deber actualizar las normas en un Estado de Derecho. Segundo, el público usuario que acude a nuestras instalaciones tiene que tener conocimiento de que tiene derecho a acceder a la información que nosotros producimos en nuestra institución, porque si eso no ocurre, entonces o no van a venir o van a recurrir a mecanismos alternativos, algunos lícitos y otros ilícitos, para obtener información. Y eso es justamente lo que no se quiere, porque eso empieza a quebrar y a generar alrededor de la institución prácticas de microcorrupción, situaciones no queridas, que pueden ser básicamente enfrentadas con procedimientos claros, con difusión de información, con seguridad en el trámite de los procedimientos. Y obviamente esto ayuda el que la institución se dedique a dar a conocer a los ciudadanos qué información posee, qué procedimientos tiene, cómo puede acceder a ellos, qué mecanismos para acceder a información hay a través de trámite documentario en el Congreso, portal web, en fin, todos los mecanismos que ustedes consideren necesarios para acceder a transparentar información. Ojo, que estamos hablando de transparencia pasiva, es decir, de acceso a la información pública cuando un ciudadano activa un procedimiento previsto en el TUPA y que es manifestación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Estamos ante ese procedimiento. No estamos hablando de la información que por rendición de cuentas o por mandato de la ley obligatoriamente se suben en los portales institucionales, que puede ser la mínimamente establecida o puede ir más allá según las necesidades que considere el Congreso. Estamos hablando ante procedimientos en donde un ciudadano activa un procedimiento para obtener determinada información para ejercer algún tipo de derecho constitucional. Entonces ahí es donde nuestro país ha flaqueado más, ¿no? Por lo general todas las políticas, y haciendo un balance de 10 años, las políticas de transparencia han puesto el acento mucho en la transparencia activa, que significa la información que los portales institucionales deben de contar obligatoriamente, sí o sí, por mandato de la ley. Y ahí se ha avanzado bastante, ¿no? Hasta hace 15 años, quien no tenía portal no se veía como algo raro, ¿no? Más bien quien lo tenía, qué bien, tiene recursos, ¿no? Tiene tecnología, ¿no? Tiene fondos.
tiene ayuda de la cooperación. Pero ahora, más bien, quien no tiene portal es el raro, ¿no? Todos tienen portales institucionales, unos compiten respecto de otros, hay premios internacionales y nacionales sobre los portales y el tipo de información que se genera, y ahí hemos avanzado bastante. Nos hemos alineado a nivel internacional con generar y colgar información en los portales institucionales. Pero eso es transparencia activa. ¿Qué significa activa? Es que obligatoriamente yo, por mandato de la ley, subo información al portal institucional. Y la ley es la que me dice qué información debo sí o sí subir. Pero estamos hablando ante transparencia pasiva, que es cuando uno activa un procedimiento predeterminado por la ley y pido una determinada información, y ese procedimiento se activa y me tienen que dar respuesta en un plazo de 7 días. Sobre ese procedimiento es donde menos se ha puesto fuerza a nivel nacional, y por eso es que a lo largo de los 10 años, como lo vamos a ver, la Defensoría del Pueblo ha recibido alrededor o casi 7.000 quejas, y de las 7.000 quejas, que es el 100%, un alto porcentaje, casi 9 de cada 10 quejas, y un poquito más incluso, tienen que ver con la transparencia pasiva. Es decir, la gente se queja por los problemas que tiene para enfrentar, tramitar y obtener información a través del procedimiento de acceso a la información pública, ¿no? Es generalizada las quejas en relación a ese punto. A diferencia de un porcentaje menor o muy pequeño en relación a los problemas que la gente tiene para acceder a información en los portales institucionales. Lo cual habla muy bien de que efectivamente las políticas han dado resultado en la información y en la actualización de la información de los portales institucionales. Pero el reto está más bien como país en cómo generar mejores garantías para poder acceder a información en el procedimiento pasivo de acceso a la información pública. Entonces ahí tenemos grandes retos. Tercero, bueno, el ciudadano tiene que ejercer su derecho, y para ejercer su derecho estos procedimientos tienen que ser sencillos, tienen que ser ágiles, como lo vamos a ver. Además, el funcionario, todos nosotros somos funcionarios acá en esta sala, o poseedores o responsables de información. Desde el punto de vista del acceso, esa es la tipología. Todo funcionario responsable es poseedor, pero no necesariamente al revés. A veces coinciden, pero no necesariamente. Pero acá necesariamente todos son poseedores, porque o custodian, o poseen, o transfieren información. Y entonces todos nosotros tenemos que estar rodeados de las garantías necesarias para poder cumplir con nuestras obligaciones. Si no las tenemos, a nivel organizativo, a nivel de capacitación, a nivel de archivos, a nivel de directivas internas, entonces se dificulta el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y por eso es que es necesario que la máxima autoridad de la institución, el jefe de servicio, la máxima autoridad, pueda establecer medidas concretas para que estas condiciones efectivamente existan. Ahorita estamos en pleno periodo de planificación presupuestal, y ahorita debieran estar todas las unidades ya por lo menos estableciendo requerimientos económicos para poder mejorar los archivos, la gestión y el flujo de información, para poder contratar personas que se encarguen a exclusividad del acceso a la información, para poder recuperar la información que alguien se la llevó, ¿no? Para poder hacer efectiva las responsabilidades administrativas, para poder reconstruir la información, para poder clasificar o calificar o reclasificar la información, en fin. Hay un conjunto de obligaciones que se deben cumplir en esta materia y que no se cumplen porque, como no está en el imaginario el que esto es algo importante, entonces la función en la práctica la hace una o dos personas, y esa función la comparte con 50 cosas, con 50 actividades en el día, ¿no? Por una serie de razones, por falta de presupuesto, por lo que sea. Pero esa falta de exclusividad es justamente la que ocasiona que, digamos, el funcionario no pueda atender necesariamente en el plazo legal el pedido de acceso a la información. Y finalmente el órgano de garantía, ¿no? Para que esto funcione, bueno, ya se experimentó durante muchísimos años en el mundo de que las leyes no necesariamente se cumplen espontáneamente. Eso sería lo ideal, que las leyes se cumplan espontáneamente y que no necesitemos autoridades, ¿no? Que hagan cumplir, ¿no? La Constitución habla que el Poder Ejecutivo, en el artículo 44, una de sus funciones centrales es garantizar la plena eficacia de los derechos humanos. Eso es lo que dice expresamente el 44. Eso está ahí porque obviamente han habido problemas para garantizar la plena eficacia. ¿Por qué existen los órganos de control no jurisdiccional como la Defensoría del Pueblo que velan por la garantía de la administración estatal y la defensa de derechos? Porque obviamente hay problemas para el cumplimiento y la defensa de los derechos. ¿Por qué existe el Tribunal Constitucional y el sistema judicial para imponer ya coactivamente, con autoridad de cosa juzgada y haciendo uso del imperio de la fuerza,
las decisiones, porque obviamente hay renuencia para cumplir determinadas decisiones. Es decir, la estructura del Estado peruano está pensada para, obviamente, el cumplimiento espontáneo, pero también toma sus precauciones, estableciendo órganos de control no jurisdiccional y jurisdiccional para el cumplimiento coactivo, primero persuasivo y después coactivo de las decisiones. Eso es porque las leyes no se cumplen, las normas no se cumplen espontáneamente. Si se cumplieran, no existiría ningún tipo de órgano de control. Y también esto no está exento de esa lógica. Se necesitan órganos, mecanismos de garantía que velen por el cumplimiento del acceso a la información. Y eso es lo que vamos a revisar. En ese sentido, vamos a ver también algo de los principios y excepciones. Algunos cambios al reglamento nos parecen claves. Este tema lo venimos difundiendo a nivel, ya tenemos como cerca de 25 capacitaciones en lo que va del año, con diversas. Ayer he estado en el Ministerio de Economía, he estado en las municipalidades y en fin, hay mucho interés por conocer qué es lo que, digamos, se ha producido en el último tiempo, porque recordemos que la ley de transparencia se dio en el 2002 y luego recién después de 10 años se han producido cambios importantes en el reglamento de la ley que obviamente es necesario que ustedes conozcan. Una breve cronología, como les mencionaba, la Constitución prevé en el artículo 2.5, ya hace muchísimos años, el derecho. El 2002 y el 2003 se dio la norma a nivel legal, el 2003 también se dio el reglamento, es decir, desde hace, digamos, ya buen tiempo tenemos un marco legal y reglamentario dado y vigente, y luego de 10 años se operó y se modificó el reglamento de la ley con un conjunto de cambios importantes que vamos a revisar ahora. Esto para que ustedes puedan ubicarse en relación al tema. En relación a la Constitución política, habría que tener en cuenta lo que establece. La Constitución política tiene una redacción importante del acceso a la información pública, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa, es decir, no debiera nadie preguntarle a la persona que acude a una institución para qué quiere la información. ¿Y esto por qué? ¿Por qué creen que esto ocurre? Cuando uno va a un procedimiento administrativo, obviamente, o cuando uno solicita algún tipo de reconocimiento de un derecho, uno tiene que acreditar para qué está acudiendo a solicitar ese derecho. Tiene que acreditar legitimidad, interés, tiene que exhibir el derecho, tiene que probar que tiene derecho a eso. Y para eso existe el procedimiento, para después de una secuencia de actos ordenados, finalmente se determine que alguien tiene derecho a algo o que se debe extinguir, se debe de modificar una situación jurídica en determinado sentido. Esa es la lógica de los procesos en general y los procesos administrativos. Pero el acceso a la información pública no tiene esa lógica y por eso se diferencia de los procesos administrativos y los judiciales, porque su finalidad es otra. Su finalidad es acceder a información a la cual tenemos derecho y somos titulares, y sobre esa información se nos ha declarado titulares. Es como que el acceso a la información, ya habiendo sido declarado, uno como titular desde la Constitución y la jurisprudencia, tenemos otros derechos también fundamentales, como por ejemplo a la libertad ambulatoria, por ejemplo tenemos el derecho a la educación. Es como que vayamos a una universidad a matricularnos y el de ventanilla nos diga, ¿y para qué quiere matricularse? ¿No? ¿Por qué desea hacer uso? ¿Por qué quiere estudiar? ¿No? ¿A alguien de ustedes alguna vez le han preguntado eso? ¿Y usted para qué quiere matricularse acá? ¿No? A ver, pruébeme que usted merece estudiar en este instituto. Bueno, es lo mismo. El derecho a la educación es un derecho fundamental, el derecho a acceso es un derecho fundamental y tenemos un libre goce. Nadie nos tiene por qué estar preguntando por qué queremos ejercer nuestros derechos fundamentales. Igual que caminar. Nadie nos puede estar diciendo, ¿por qué este camino? ¿Por qué necesita caminar? Porque es mi derecho, yo lo ejerzo libremente, ¿no? Otra cosa es cuando deseo acceder a información que por alguna razón hay que proteger. Y ahí sí hay una situación, pero eso es una situación absolutamente excepcional. Por eso es que hay que distinguir claramente el acceso a la información de otros procedimientos. El problema está cuando se ha confundido el acceso a la información con el procedimiento administrativo, y es más, se regula como parte del procedimiento administrativo y se aplica la lógica al procedimiento administrativo. Entonces va la persona a la institución y le dicen, acredite titularidad, acredita representación, y se le aplica todo, pues, toda la lógica del procedimiento administrativo. Cosa pues, que es errónea, porque justamente se trata de otro derecho fundamental, distinto, con otra naturaleza y con otra finalidad.
Y eso está expresamente en la Constitución. Yo no lo he inventado, está en la Constitución, ¿no? Y es una de las bondades, a diferencia de otros países, que expresamente se haya establecido que no se necesita decir para qué quiere uno la información. Lamentablemente, la supervisión de la Defensoría todavía encontramos en algunos lugares que los sujetos obligados o los responsables no dan trámite a los pedidos de acceso, mientras que uno no le diga para qué quiere la información. Incluso en alguna localidad hemos encontrado que se trata de hacer firmar un papel a la persona para que haga buen uso de la información, un compromiso, una declaración jurada de que voy a hacer buen uso de la información, de lo contrario no estará sujeto uno a responsabilidades penales. Obviamente esto con la finalidad pues, de disuadir a la persona que la pide. Eso es inconstitucional, está expresamente previsto, entonces es necesario tener en cuenta ello. Además, la Constitución habla de un plazo legal, 7+5, con prórroga, un costo, esto no es gratuito, pero el costo es algo básico y mínimo, y además hay determinadas informaciones que deben de ser excluidas transitoriamente por la protección de algún bien, un interés legítimo. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que si vivimos en un Estado constitucional y democrático, este Estado constitucional y democrático por la Constitución, eso está en la Constitución, así hemos nacido, esa es nuestra identidad, se caracteriza por una libre circulación de información. Si no hay una libre circulación de información, entonces estamos ante otro tipo de Estado, ¿no? En la práctica se está modificando la Constitución porque si no se permite la libre circulación como una regla, entonces eso responde a la lógica de otro tipo de Estado, absolutista, secretista, lo que sea, pero no un Estado democrático y constitucional. Y si eso es así, también hay que tener en cuenta de que hay que reparar en la protección de intereses legítimos que tiene el propio Estado. Acá nadie está propiciando la transparencia de todo, en todo momento, y transparencia total. Eso no se puede tampoco, porque es necesario resguardar determinados intereses legítimos, como por ejemplo las relaciones diplomáticas, como por ejemplo la seguridad y la seguridad nacional y la lucha contra el crimen. Es decir, hay intereses legítimos que ayudan a la propia preservación del Estado. Si no los cautelamos, entonces corremos el riesgo de autodestruirnos. Y por eso es importante cautelar de manera excepcional, no divulgar determinada información. Y digo excepcional y transitoria porque no hay información que por sí misma sea toda la vida secreta. Siempre debe de haber una razón que justifique por qué yo no divulgo la información. Ayer justo conversando en el ministerio me preguntaba una señora y me decía tales cuadros estadísticos sobre tal información de impuestos y aranceles puede ser excluida o no puede ser excluida. En la práctica no se entrega la información. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué no entregan la información? ¿Cuál es el interés legítimo que se quiere preservar, garantizar, proteger? Bueno, en la práctica ninguno, me dice el doctor. ¿Y entonces por qué no entregan la información? Bueno, porque es costumbre no entregarla. Entonces, esto no funciona así, ¿no? No es que sea costumbre no entregarla y yo no la entrego, ¿no? Obviamente tiene que haber algo que justifique no entregar la información. Y por eso es muy importante tener en cuenta con qué método yo interpreto la norma. Si yo interpreto la norma con un método literal, mecánico, digamos gramatical, yo podría interpretar la Constitución con ese método y decir, se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. La Constitución lo dice, me pide esa información que yo creo que está contenida en la Constitución, inmediatamente rechazo el pedido. Eso es una utilización gramatical de método de interpretación literal de la Constitución, pero hay que utilizar otros métodos que son propios del acceso a la información pública, métodos sistemáticos, método finalista, con la finalidad de justamente poder cautelar la garantía del acceso a la información, como vamos a ver a continuación. O sea, en otras palabras, no interpreten literalmente lo que dice la Constitución porque pueden llegar a absurdos, como por ejemplo, sobreclasificar o clasificar información indebidamente, es decir, no se produce ningún daño a ningún interés legítimo del Estado y sin embargo, porque como yo deduzco que gramaticalmente la Constitución dice que la seguridad nacional es un bien excluido, entonces no doy la información. Se requieren pasos adicionales para poder llegar a una conclusión distinta. Además, ¿qué ha dicho el TC? El Tribunal Constitucional ha desarrollado, sí, yo creo que uno de los grandes aportes del TC ya en estos 10 años y un poco más de funcionamiento en relación al habeas data, sí ha precisado
características básicas alineadas con la doctrina y la jurisprudencia internacional sobre el derecho de acceso a la información. Es decir, a nivel de los aspectos generales básicos de funcionamiento, de qué está permitido y qué está prohibido, el TC sí ha dado señales claras. Por ejemplo, ha dicho que el contenido protegido del acceso consiste en que nadie puede ser arbitrariamente impedido de acceder a información, ¿no? Es decir, está estableciendo el principio de máxima publicidad para poder conservar y poder, digamos, divulgar información. Y además ha hecho un distingo en esta sentencia del 2011 entre la faz positiva del acceso a la información, que consiste en el deber de todo funcionario de informar, y en su faz negativa, dice el tribunal, de exigirle al funcionario que proporcione información que no sea ni falsa, ni incompleta, ni fragmentaria, ni indiciaria, ni confusa. Entonces el tribunal, a nivel básico, como lineamientos básicos del contenido del derecho de acceso, ha planteado temas claros, interesantes, y que ayudan a entender por dónde es que debemos ejercer nuestras obligaciones como funcionarios, y este es un aporte. Además, el que el acceso sea un derecho fundamental implica pues que se generen instituciones, como lo hemos mencionado, ahí no hay ningún problema, y además procesos, ¿no? Y es justamente parte de la conversación esto del proceso de habeas data. La Constitución también establece la garantía del habeas data, sí, a nivel constitucional se estableció expresamente este modelo de garantía, y que en su oportunidad se modificó con el Código Procesal Constitucional justamente con la finalidad de otorgarle mayor agilidad, mayor eficacia. Y es más, yo recuerdo en aquella época, en 2004, 2003 en realidad, cómo se publicitaba un conjunto de cambios que se iban a producir gracias al habeas data. Bueno, 2004, 2014, han pasado 10 años, y es importante pues detenernos a ver si efectivamente eso que el legislador a través de los reformadores propusieron efectivamente cumplió su objetivo, porque finalmente los cambios que se propusieron fueron para garantizar, para hacer expeditivo, y finalmente haciendo expeditivo el instrumento se decía se iba a obtener información y todos íbamos a vivir en el paraíso. Bueno, vamos a ver qué ha ocurrido después de estos 10 años. Y además es importante que también tengan en cuenta, y esto lo hemos compartido con todas las instituciones y lo hemos enriquecido enormemente, es que el acceso a la información es distinto de otras materias. Esto por lo general en el Perú se estudia como parte de un capítulo o un curso en Derecho Administrativo. Es más, mañana voy a estar en el Congreso Nacional de Derecho Administrativo explicando por qué el Perú requiere de una autoridad especializada en acceso a la información, y para que vean quiénes estudian estos temas, a quién le interesa en el Perú estos temas, a los profesores de Derecho Administrativo. ¿Por qué? Porque clásicamente se ha trabajado estos temas desde ese punto de vista. Los profesores de Constitucional lo tocan de manera transversal, pero lo ideal es que este tema se toque de manera autónoma, como una especialidad distinta, porque tiene un conjunto de principios y de reglas distintas de los procedimientos administrativos y obviamente de la materia constitucional. Tiene obviamente esto fundamento constitucional como todo, pero tiene criterios de funcionamiento y principios de interpretación distintos, que son estos que les presento: universalidad, máxima divulgación, segregación, daño, oportunidad, gratuidad, promoción, fiscalización y sanción. Es decir, son características que ya la doctrina internacional y la jurisprudencia viene empujando enormemente para que esto funcione. Entonces vamos a ver rápidamente y también cuáles han sido los aportes del TC en relación a este tema. Todos tenemos derecho a acceder a información pública, eso está garantizado en la Constitución Política. Acá no se aplica la lógica del derecho civil si eres capaz o incapaz absoluto o relativo. Eso debe ser descartado. Acá todos tenemos derecho, seas capaz o incapaz en términos civiles. Eso, ahí no hay discusión y el tribunal lo ha declarado pacíficamente. ¿A quiénes le puedo yo solicitar información? A toda la administración pública, que es lo que siempre se ha concebido. La administración pública entendida como aquellas instituciones que están comprendidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, toda esa lista que no voy a detallar, pero, y ahí viene el aporte del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no se ha limitado a el texto expreso de la Ley de Procedimiento Administrativo y ha ido más allá. ¿Por qué ha ido más allá el tribunal?
porque obviamente se le han presentado casos concretos en donde sujetos obligados, instituciones, le han discutido a la persona que pide información y le ha dicho, bueno, yo no te la voy a entregar la información porque yo no estoy sujeto a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Eso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional a través del proceso de habeas data, esa discusión, y el Tribunal ha empezado a definir, y ese es el gran aporte del Tribunal en cuanto a los sujetos obligados por la ley, ha empezado a definir quiénes son sujetos obligados adicionalmente a los tradicionalmente considerados. Por ejemplo, ha dicho que los colegios profesionales, porque son organismos de derecho público, las AFPs, porque manejan fondos de pensiones de miles de personas, los notarios, las universidades públicas y privadas, ¿no? Ahora que están en plena discusión de la reforma de las universidades, las asociaciones, las cajas de beneficios, las cajas municipales, todas estas, ¿por qué? Porque brindan un servicio público o porque ejercen funciones administrativas, según el tribunal. Entonces el tribunal ha hecho y ha explicitado mayores sujetos obligados de la ley, y además ha desarrollado que las empresas privadas que prestan servicios públicos, como electricidad, transporte aéreo, agua potable, telefonía, energía, transporte privado, bueno, en fin, todas aquellas instituciones y empresas privadas que prestan servicios públicos o de interés público, también están obligadas por la ley de acceso a la información pública. Entonces, esto nos parece sumamente importante, ¿no? El que el tribunal haya venido definiendo caso a caso quién está, además de los tradicionalmente concebidos como obligados por la ley de transparencia y la información pública, nos parece importante. Podemos discutir las razones que ha tenido, pero lo importante es que el tribunal, ¿qué es lo que está haciendo finalmente detrás de estas decisiones? Lo que está haciendo es garantizando el principio de máxima divulgación posible de la información, y no se está limitando al ámbito estrictamente del derecho administrativo ni de la administración pública. Además, existe otro principio que es el de máxima divulgación, que tiene que ver con que lo que les mencionaba, en un Estado ni todo es absolutamente transparente porque hay intereses que proteger, y por el otro lado no nos podemos ir al otro extremo de que todo sea secreto. ¿Por qué? Porque no todo puede ser secreto. Siempre hay información manifiestamente pública porque no afecta a nada. Entonces, en esta materia no hay extremos. Cuando caemos en los extremos es lo que nosotros hemos denominado, y es que estamos ya en otro tipo de Estado. Entonces, ¿qué es lo que establecen las normas y lo que ha establecido el tribunal sobre esto, ¿no? Ha venido desarrollando el tribunal con base al artículo 61 del Código Procesal Constitucional, como lo tenemos ahí, que en general puede ser objeto de un pedido de acceso a la información si es que la entidad posee o ha creado, obtenido o tiene bajo control determinada información. Ha desarrollado algunos lineamientos sobre eso y, por ejemplo, ha dicho, ya zanjando la famosa discusión, un ciudadano le pide a la entidad determinada información que está contenida en un informe. Ese informe no lo ha generado la entidad, sino que la entidad lo posee porque se lo han dado, lo ha generado, lo ha creado en otra entidad. Por alguna razón la posee en el expediente. Entonces la entidad dice, yo no te puedo dar esa información que está contenida en ese informe porque ese informe lo ha producido otra entidad con su plata, ¿no? Con su plata, con su POA, con su plan operativo, su plan, ¿no? Con el dinero ha generado ese documento. Y como lo ha generado otra institución, yo no puedo dar información de otros. Entonces, el tribunal, obviamente esto, han habido varios casos en donde instituciones creativamente han encontrado la salida para no dar información. Si yo no generé la información con mi plata, no la doy. Yo no, así de simple. El tribunal ya esto se ha zanjado, he puesto ahí solamente un ejemplo, ha dicho que lo trascendental para poder evaluar los pedidos de acceso a la información es la posesión. El criterio es si tú posees o no posees la información. Si la posees, no interesa si generaste con tu plata o sin tu plata la información. Si el documento está con tu sello o está con el sello de otra institución, no interesa. Lo interesante es si tú la posees, si tú la custodias. Si está de tránsito o no, tampoco. Lo importante es que tú la poseas físicamente. Y listo. El tribunal ha zanjado ahí la discusión y nos parece esto es importante porque hasta antes de esa sentencia había mucha discusión sobre eso, ¿no? Instituciones que discutían el origen del documento. Esto ya no se ve en la jurisprudencia, ¿no? Ya las instituciones ya no discuten ni alegan este tipo de argumentos para poder calificar los pedidos. Además, el tribunal también ha sido claro en relación a
a qué tipo de información. Esto a nivel general se puede pedir información obviamente en el soporte básico, tradicional, pero también se puede pedir en cualquier otro tipo de soporte. Y esto lo ha desarrollado obviamente gracias a la ayuda también del Código Procesal Constitucional, que en su artículo 61 establece estos lineamientos. Además, no lo ha hecho sistemáticamente, ¿no? Pero sí reconstruyéndolo a través de diversas decisiones, intuimos de que el tribunal sí tiene idea de por dónde caminar. Esperamos que este nuevo colegiado, en donde sí hay profesores de Derecho Constitucional poco enterados del asunto, desarrollen con mayor profundidad este tema. Pero sí creemos que es clave de que el tribunal empiece a generar mayor jurisprudencia para poder dar luces a los funcionarios públicos, ya que no tenemos órgano autónomo administrativo vinculante en materia de acceso, para justamente que todos nosotros podamos saber y evitar negar arbitrariamente información. Esa es la idea. Finalmente todos cumplimos obligaciones y siempre cuando evaluamos un pedido tenemos que tener la certeza de si estamos procediendo conforme al derecho o si estamos más bien procediendo arbitrariamente, incluso sin querer. Entonces el tribunal ha dado algunas pistas sobre esto y que las hemos un poco sistematizado. Esto tiene que ver con el principio, por ejemplo, de motivación de la negativa, que ya está previsto en el artículo 13 del texto único ordenado de la ley. El artículo 13 del texto único ordenado habla de que es necesario motivar adecuadamente, y ahí hay que tener en cuenta que hay diversos tipos de motivación inadecuada. La motivación más grave es cuando no te dan la información, no te dicen por qué. La motivación menos grave y más sutil es la motivación aparente, es aquella que parece que tiene razones, pero que uno escarbando el documento se da cuenta de que en realidad no hay razones que soportan la decisión. Y la otra ya es la motivación defectuosa en términos estrictos, que es aquella que está mal elaborada, mal construida, las conclusiones no se derivan de las premisas, o las premisas que uno utiliza son escasamente fundamentadas. Todos estos problemas de motivación implican que los funcionarios se entrenen pues en saber cómo motivar una negativa, por ejemplo, de acceso a la información. No es suficiente de que cuando nos soliciten un pedido de acceso yo diga, como el artículo tal, el artículo 15, 16 o 17 de la ley prevé que la información sobre seguridad nacional es secreta y tú dices que me estás pidiendo información que yo considero secreta, improcedente el pedido, o no te voy a dar la información. No basta eso. Es necesario ir más allá. Primero, obviamente, se requiere de que exista una causal para negar información, pero además uno tiene que hacer la evaluación del daño. Es decir, si yo divulgo la información, ¿se va a producir algún daño al interés que protege la excepción? Si yo divulgo la información, por ejemplo, de la compra de pertrechos logísticos no militares, como por ejemplo que son la ropa de los soldados, si yo divulgo cuánto he gastado en comprar ropa de soldados, ¿eso afecta a la seguridad nacional? Obviamente que no. Pero si yo divulgo la estrategia que tengo para defender mis fronteras, eso obviamente que sí. Porque obviamente si la divulgo, el potencial enemigo va a saber por dónde entrar y por dónde no entrar. Entonces, siempre tiene que haber una evaluación del daño. Es decir, si yo divulgo esta información, ¿se puede producir un daño al interés que está siendo protegido por la excepción? ¿Cuáles son esos intereses? La seguridad nacional, las relaciones, los intereses internacionales del Estado, la seguridad diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces esto es clave. Y todo esto que les estoy mencionando tiene que estar en la motivación, ¿no? Ya no basta decir genéricamente que algo simplemente encaja en una excepción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esto lo ha ayudado un poco el tribunal en sus diversas decisiones. Lo que podemos hacer es primero verificar, como les he mencionado, que la información esté comprendida en una excepción. Debemos de verificarlo, porque obviamente si no está comprendida en una excepción, entonces es evidentemente pública, se debe de divulgar la información. Ese es un primer filtro. Si no está comprendida la información genéricamente dentro de una causal de excepción, entonces no hay vuelta que darle, porque yo no puedo interpretar extensivamente la excepción ni inventarme una excepción. Como a veces ha ocurrido, alguna institución ha dicho, bueno, eso no está en la ley ni en el reglamento, me doy, entonces me creo con una circular, una directiva, o en mi ROF, en fin, en una norma infralegal que depende de mí, yo me creo una excepción.
y yo decido no dar determinada información que no está autorizada por la Ley de Acceso a la Información. Entonces, es clave tener en cuenta este primer lineamiento. Segundo, tener en cuenta, para justamente calificar eso, y el tribunal ha sido enfático en eso, qué tipo de información no debe o debe de tenerse en cuenta para efectos de la calificación del pedido. Una información secreta es aquella información militar y de inteligencia, pero no cualquier información militar o de inteligencia, porque una vez más, comprar la ropa de los efectivos militares es obviamente información militar, ¿no? Porque ha sido producida en el ámbito militar. Comprar los utensilios para comer del sector inteligencia también es información que se ha producido en ese sector. Pero no basta eso, dice la norma, ya está entre comillas, cuya revelación, si yo revelo esa información militar o de inteligencia, originaría un riesgo. ¿Para qué? Para las acciones destinadas a proteger la seguridad nacional, la vida o integridad de las personas que trabajan en seguridad nacional, la integridad territorial del país o la subsistencia, ni siquiera habla ya de la existencia, la subsistencia del régimen democrático. Entonces, como ven, son situaciones absolutamente graves, ¿no? Son situaciones extremas, excepcionales. Estamos hablando aquí, obviamente, de posibles agresiones externas, situaciones de conmoción o de guerra, y no cualquier información militar o de inteligencia calza dentro de esta excepción, por ejemplo. Entonces, ojo con las interpretaciones, porque de una interpretación gramatical de la Constitución, en términos puros, sin tener en cuenta toda esta información, hace pues que uno califique o sobreclasifique información indebidamente. ¿Por qué indebidamente? Porque no ha tenido en cuenta el interés que está protegiendo la excepción y que no está dañando ese interés. En la información reservada es aquella que de divulgarse originaría un riesgo para la prevención y la represión de la criminalidad y además la protección de los intereses internacionales del Estado. Por ejemplo, negociaciones diplomáticas en curso o relaciones diplomáticas que puedan estar llevando a algún puerto. Entonces es clave esto, pues obviamente son intereses legítimos del Estado que hay que proteger. Obviamente la ley también tiene que, y las normas tendrían que esta ley ser, y ahí sí hay un reto del Tribunal Constitucional, porque el tribunal no ha llegado, como otros tribunales, a desarrollar con precisión, con minuciosidad, con prolijidad, en qué consisten estas causales, ¿no? Y eso es parte un poco de la evolución que tenemos como país, ¿no? Y esperamos que este nuevo colegiado lo haga. Es decir, queremos saber qué cosa es prevención y represión de la criminalidad. Nosotros como Defensoría tenemos nuestra visión sobre lo que es eso. La Comisión Interamericana también ha sacado sus documentos sobre lo que entiende por esto. Cada uno de los ministros que han pasado en los últimos 3 años, que son 6 en 3 años, cada uno tiene su visión de lo que significa la prevención y la represión de la criminalidad. Entonces, ¿cómo debe entenderse esta causal? Porque obviamente tiene que haber un contenido mínimo consensuado, declarado por alguna autoridad, porque si cada uno va a tener su concepto, entonces finalmente no se logra el objetivo de predictibilidad de las normas. Entonces ahí hay un gran reto porque no se define, el tribunal no ha llegado a definir exactamente cuáles son los criterios para determinar qué acto está vulnerando o podría lograr ineficaz la prevención y la represión de la criminalidad. Por ejemplo, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos supervisado 3 veces comisarías, más de 500 comisarías las 3 veces. Como consecuencia de eso, el INEI ha generado una estadística, un censo nacional, y no hay ministro del Interior que en los debates no toque el tema de comisarías como una política de Estado. Alguien podría decir en la primera supervisión hace muchos años, oye, estás supervisando las condiciones de las comisarías, y eso, si la delincuencia lo sabe, podría darse cuenta de que la comisaría está mal y entonces podrían atacarla y podrían, ¿no? Alguien podría decir eso. Nunca nadie lo dijo, y en segundo lugar, no creemos que eso más bien afecte más bien el tener comisarías en mal estado, sin los implementos necesarios para prevenir y reprimir la criminalidad, es lo que había que mejorar. Entonces, hay que tener y acotar los criterios, porque si no cualquier conducta podría encajar o alguien podría pretender que encaje dentro de la excepción cuando efectivamente no forma parte del supuesto de hecho. Entonces,
es importante empezar y que el tribunal empiece a definir exactamente en qué consiste. Como no nos vamos a quedar ahí, porque de repente el tribunal no lo hace, tenemos que acudir a la legislación extranjera, y los mexicanos, que nos llevan la delantera, lamentablemente, digamos, por los fenómenos de inseguridad que ellos tienen, sí han definido. Tienen normas infralegales, y el Instituto Federal de Acceso a la Información, que es el órgano garante en México, sí ha dado lineamientos para poder desarrollar y entender la Ley Federal de Acceso a la Información y su reglamento. Porque obviamente el legislador ha sido bastante general, ¿no? Ha establecido, al igual que la ley peruana, un texto similar a estos, pero es el órgano garante, que no tenemos, quien ha desarrollado criterios para poder entender qué se entiende por la palabra prevención y qué se entiende por la palabra represión. Y en términos generales, comparto con ustedes que lo que el Instituto Federal ha calificado cuando de lo que se trata es de evaluar este tipo de información es cuando se revela para el Instituto Federal información que de divulgarse originaría un riesgo para las acciones, en el sentido de que revela la estrategia y la capacidad de fuerza que tiene la policía o el ejército. Si la información no revela las tácticas ni la capacidad de fuerza y esos elementos que forman parte de la estrategia para combatir la criminalidad, si no la revela, por más que tenga el nombre de estrategia, táctica o lo que sea, pero si en términos concretos de contenido no revela la estrategia concreta y específica para reprimir y combatir la criminalidad, entonces la información tiene que darse. Y por eso es que le he ordenado, por ejemplo, a la Policía Mexicana que entregue sus planes generales de prevención de la criminalidad, porque esos planes, por el contenido del plan, no revela nada, simplemente son lineamientos generales de, obviamente, de qué intereses les preocupa, qué finalidades hay, con qué estructura general del Estado va a enfrentar esto, pero no revela ni la capacidad de fuerza para enfrentar la criminalidad, ni las tácticas, ni evidentemente las estrategias concretas que se tengan para un determinado fenómeno. Entonces eso es acotar, pues. Eso es establecer criterios claros y distintos que permitan llenar de contenido a la excepción. Y ahí hay un gran reto en general que tenemos como Estado. Además, vamos avanzando más rápidamente, hay información confidencial, información que contenga consejos, recomendaciones, como parte de un proceso deliberativo y previos a una toma de decisión de gobierno. También ahí no hay definición, de eso sí hemos buscado. El tribunal no ha desarrollado esta excepción, la cita, pero no la desarrolla. Entendemos de que es una decisión de gobierno de la administración y que previa a esa decisión se podría ocasionar un daño si yo revelo estos consejos o recomendaciones. Es decir, se revela la estrategia que tiene la entidad para tomar su decisión. Bien entendida esta excepción, debiéramos comprender de que si más bien la divulgación de estos consejos, recomendaciones, opiniones o del plan mismo, más bien fortalece la toma de la decisión y no genera un daño, debiera de divulgarse la información. Además, información que de divulgarse, también es información confidencial, afectaría derechos que solo le competen a su titular. ¿Cuáles son estos derechos? Derechos fundamentales que tienen que ver con el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, y datos personales, que están regulados por la nueva Ley de Protección de Datos Personales, datos sensibles, por ejemplo, mis convicciones religiosas, mis convicciones políticas, mis preferencias sexuales, mis enfermedades, o sea, todo aquello que es sensible y que es valorado solamente por la propia persona y que de divulgarse ocasionaría pues una afectación grave al propio reconocimiento de la persona, ¿de acuerdo? Al propio espíritu de la persona. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que esto es información confidencial. No cualquier dato, ¿no?, por más que esté ligado a la persona, puede ser calificado como confidencial, sino obviamente aquellos que efectivamente, como dice la norma y el tribunal, invadan, perturben la intimidad personal o familiar. Además, información vinculada a investigaciones de la potestad sancionadora. Mucho se pregunta, y ahí sí el tribunal ha aportado un poco, sobre si se debe entregar o no información cuando hay un procedimiento sancionador en curso. Obviamente el tribunal y las normas apuntan a la efectividad de la potestad sancionadora, y ahí hay una sentencia tanto de procedimientos sancionadores como de procedimientos judiciales
y de investigación en general, en el Perú no hay una sentencia que haga estos distingos, pero sí la Corte colombiana ha establecido un razonamiento interesante, que es el siguiente. La idea es que se garantice la efectividad de la investigación o la efectividad del ejercicio de la atribución sancionadora, judicial, fiscal o penal, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Para garantizar esa efectividad de la tutela o esa efectividad de la potestad sancionadora, ¿qué se requiere? Se requiere obviamente que nadie perturbe el correcto desarrollo del procedimiento. Pero esto, ¿cómo se entiende? Dice la Corte Constitucional de Colombia. Esto se entiende hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque los procesos de investigación y de sanción no son zonas exentas de control, dice la Corte Constitucional. Los procesos de investigación y de sanción también necesitan del control y de la participación de la gente. Es decir, la gente tiene que tener algún grado de participación y de control sobre esas decisiones. ¿Por qué? Dice la Corte. Porque si no abrimos el procedimiento de alguna forma, entonces podría dar lugar a que la sanción o no se produzca o las personas se encubran a los infractores. Y eso a veces se ve en los medios de comunicación como algunas investigaciones no llevan a ningún sitio. Entonces la gran duda que queda en alguna gente es: ¿se habrán encubierto o no se habrán encubierto? ¿Habrá sido un tema probatorio o habrá sido un tema, digamos, de qué tipo? ¿No? Queda la duda ahí, ¿no? Que se están protegiendo entre sí. Entonces la Corte Constitucional ha dicho: es necesario compatibilizar la eficacia de los procedimientos sancionadores, la eficacia de la tutela del determinado procedimiento, con la participación y el control externo. ¿Y cómo hago eso? Dice la Corte. Bueno, ¿cómo se garantiza la eficacia? Denle oportunidad a que las partes se defiendan, que el órgano instructor o el juez establezca, fije cuáles son los elementos de prueba, incorpore los medios de prueba, y una vez que ya toda la discusión está protegida, porque ya se incorporaron todos los elementos de prueba, se están actuando y ya no va a haber posibilidad de perturbación de la efectividad de la potestad, da publicidad, de forma tal que la gente pues efectivamente pueda realizar opiniones, pueda aportar, pueda mantener una vigilancia ciudadana sobre lo que se está investigando. No esperes, dice la Corte Constitucional, a que se emita finalmente la decisión de sanción o la decisión de fondo a nivel judicial. ¿Por qué? Porque si esperas, de repente, efectivamente, bajo el manto de la cosa decidida o de la cosa juzgada, ya no tiene sentido ninguna participación, pues. Porque ya se tomó la decisión, que es irrevocable, ya no se puede dar marcha atrás, y justamente la idea es que la ciudadanía colabore, ayude, aporte mayores elementos para que no se genere impunidad. Entonces, ven el razonamiento interesante de la Corte Constitucional. No se ha, no ha dicho, como la norma dice que el procedimiento tal dice que no debe darse información sobre el procedimiento sancionador, todo el procedimiento es secreto. No dice eso la Corte. La Corte distingue y dice, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar ambos intereses? La efectividad de la investigación, para que no se perturben sus resultados probatorios, y la participación y el control social. Y ha llegado, por ejemplo, a estos criterios que nos parece sumamente importante y que esperamos pues, que el nuevo colegiado del tribunal pueda pues, desarrollar, pues, ¿no? Con prolijidad. Además también es información confidencial, información preparada y obtenida por asesores jurídicos o abogados que pudieran revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación de un proceso administrativo judicial, que pudiera revelar. Obviamente, si se revela la estrategia, se ocasiona un daño a la efectividad de la estrategia. Entonces, una vez más está la idea de que tiene que haber una evaluación de daño para poder generar la divulgación o no de la información. ¿Qué ha dicho el TC también sobre la interpretación de las excepciones? El TC claramente ha dicho que las excepciones se interpretan restrictivamente. ¿Qué significa esto? Que no puedo andar haciendo analogías, ni tampoco puedo andar haciendo interpretaciones extensivas de la norma. Si la norma dice, si la norma habla de un tipo de secreto, por ejemplo el secreto comercial, industrial, el secreto personal, yo no puedo decir, bueno, como yo produzco información estadística, genero en mi norma el secreto estadístico. Entonces, por analogía, finalmente estamos hablando de un secreto
y yo también considero que hay otro secreto, que es el estadístico. Entonces creo una norma, por analogía, que busca la misma finalidad. Entonces el tribunal dice, no, un momentito, los secretos son los que la ley dice que están permitidos de cautela y no otros. Y además, la propia ley lo establece, ¿no? La propia ley habla de que los casos de excepción son los únicos, y además, en la parte final de la ley dice claramente, no se puede establecer por una norma de menor jerarquía a la ley, directivas, circulares, lineamientos, pautas, memos, POSIT, lo que quieras, menor a la ley, ninguna excepción distinta de la prevista en la ley, ¿de acuerdo? Entonces es clarísima la disposición, y el tribunal lo ha declarado así. El tribunal ha dicho, por ejemplo, ante un caso en donde la fiscalía le dice, no te voy a dar la información porque mi propia norma interna he previsto que esa información no la doy, porque la he previsto en mi ROF. El tribunal le dijo que su ROF, que es lo que invoca, no puede, dice, pues está en negrita, no puede introducir una excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Una excepción distinta, obviamente, de las permitidas. Entonces el tribunal ya ha sido claro y ha venido declarando en ese sentido, ¿no? Es un aporte importante también a través de los procesos de habeas data que el tribunal tenga claramente el parámetro en relación a la calificación de las excepciones. Ahora, hasta ahí acaba un primer aspecto, que es que tienen claro en qué consiste la excepción, que está en el 15, 16 y 17, les piden información, y entonces el primer paso ¿en qué consiste? En que determinan, esto que me están pidiendo, ¿guarda relación lógica con alguna excepción prevista en la ley? ¿Sí o no? Si guarda una relación lógica, entonces hay que seguir al siguiente paso. Si no guarda una relación lógica, ¿no? Me están pidiendo información que no está protegida por ninguna excepción, entonces simplemente tengo que divulgar la información, es decir, tengo que dar la información. No me puedo inventar una excepción, no puedo hacer interpretaciones extensivas ni analogías. Pero si sí guarda una relación lógica con lo que la excepción está protegiendo, entonces voy al siguiente paso, dice el tribunal. No lo dice expresamente, pero estamos reconstruyendo. Es necesario evaluar cómo esa información está conectada o cómo esa información introduce o genera un daño al interés protegido por la excepción. Tengo que yo como autoridad, porque sobre mí recae la carga de la prueba, establecer o dar elementos probatorios que indiquen que si divulgo la información se va a ocasionar un daño al interés que la excepción está protegiendo. Repito, yo tengo que acreditar con elementos mínimos, no exhaustivos, pero sí mínimos, que si yo divulgo la información que me están pidiendo, voy a ocasionar un daño a ese interés legítimo previsto en el artículo 15, 16 o 17 de las excepciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un segundo paso que hay que hacer. Hay que evaluar el posible daño que se pueda producir si yo doy la información pública. Y eso es clave para poder entender la lógica de esto. Incluso el Tribunal Constitucional en este proceso de habeas data, ahí lo hemos resaltado con negrita, dice, no es una razón suficiente en términos constitucionales para denegar información, es siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio de razonabilidad. Es decir, para el tribunal, y nos parece adecuado, hay un principio del derecho procesal y de la teoría del derecho, que quien afirma algo debe probarlo. O sea, el tribunal finalmente está diciendo, si tú afirmas que esa información que te han solicitado tiene tal calidad, bueno, pues tienes que probar que efectivamente tiene tal calidad. Y la única forma de probarlo es que tú realices un examen argumentativo de que si yo divulgo la información estaría afectando la excepción protegida. Entonces, es importante porque estos estándares del tribunal cada vez están siendo más recurrentes. Es decir, cuando ustedes califiquen pedidos, nosotros también, y en general el Estado, los parámetros del tribunal van a ser bastante rigurosos porque se va a poner a investigar si efectivamente hay un daño a algo. Si no llegamos a demostrar eso, entonces probablemente perdamos el proceso de habeas data. Y ahí está justamente el siguiente paso, que es la prueba del daño, caso a caso, eso ya no lo vamos a ver. Y además la carga de la prueba recae efectivamente en la autoridad pública. Nosotros somos los que tenemos. Y le decimos esto porque por ahí ya hemos visto algún caso
en donde la autoridad le ha dicho a la persona que solicita: usted pruébeme que la información no está en las excepciones. O sea, la autoridad le invierte la carga al ciudadano y quiere que el ciudadano le pruebe que debe de entregarle la información. Y no es así, el ciudadano no tiene que probar nada. Quien debe de probar por qué no se debe entregar la información es la autoridad, no el ciudadano. Entonces eso hay que tener claro para efectos de la calificación. ¿Qué dice el TC? No basta con alegar, debe de probarse, debe de acreditarse. Si afirmas algo, si dices que esa información viola la seguridad nacional, viola las relaciones diplomáticas, viola las negociaciones, afecta la estrategia contra la criminalidad, viola los datos personales de alguien, está bien que lo digas, pero prueba. ¿Y cómo lo vas a probar? Con el test del daño. Y ahí justamente es el tercer punto, ¿no? Que nunca el tribunal lo ha desarrollado explícitamente. Es decir, el tribunal en ninguna decisión, y eso lo hemos revisado, ninguna ha dicho: voy a realizar el test del daño, voy a realizar el test de interés público. No lo ha dicho, pero sí lo ha hecho, ¿no? Por eso es que decimos que falta mayor fuerza técnica, argumentativa del tribunal para desarrollar lo que en la jurisprudencia y la doctrina ya está admitido con esos nombres. Entonces, es importante que el tribunal lo haga. ¿Y esto qué consiste? Consiste en lo siguiente, que el tribunal lo ha hecho en algunos casos. A pesar de que yo, como autoridad, he calificado algo como sujeto a no divulgación porque afecta un interés legítimo, ¿no? Efectivamente, lo que tú me pides, si yo lo divulgo, va a afectar lo que las excepciones protegen. Y a esa conclusión llegó la autoridad. La pregunta es: a pesar de que esa calificación que ha hecho la autoridad está válidamente realizada, está bien lo que ha hecho la autoridad, la pregunta es: ¿puede, a pesar de eso, divulgarse la información? Entonces ahí entra lo que se llama el test de interés público, que significa que existen o no existen razones de peso, de mayor peso que el interés por no divulgar la información. Si existen mayores razones de peso para divulgar la información, a pesar de que la información está protegida por una excepción, entonces puede revelarse la información. Ejemplos: típico ejemplo de alto interés público: la corrupción. Por lo general, hay algunos funcionarios corruptos que se escudan bajo las excepciones para decir que se violan sus derechos, cuando en el fondo lo que están tratando de encubrir son actos de corrupción. Entonces los tribunales internacionales, incluso vamos a ver, por acá tengo una decisión, sí, justo ahí, corrupción y graves violaciones. En el punto 45 dice: las excepciones, que son similares a las nuestras, no deberán aplicarse en graves casos de violación de derechos humanos o de delitos contra la humanidad. Esta disposición está también contenida en la ley de transparencia. Lo que pasa es que por alguna razón no se invoca o no se aplica, pero está expresamente, ¿no? Cuando de por medio está la investigación de violación de derechos humanos, ninguna autoridad puede oponer válidamente que está procediendo conforme a un interés protegido. Tiene que revelarse la información, y esto es clave. ¿Por qué? Porque finalmente se está ponderando con mayor peso ese interés legítimo de toda la sociedad, en que hay que cautelar o en todo caso no hay que permitir graves violaciones a derechos humanos. ¿Y qué dijo, por ejemplo, en el caso Gómez Lund? La Corte Interamericana dijo, por ejemplo, que toda autoridad no puede ampararse en mecanismos como el secreto o la confidencialidad para dejar de aportar información requerida por las autoridades. Entonces aquí esto es importante porque establece un parámetro claro de valoración de la importancia de la investigación en materia de derechos humanos. Y además, para quienes no son tan digamos, cercanos a la Corte Interamericana y al sistema internacional, y más bien para quienes tienen predilección o preferencia por otro tipo de sistemas o razonamientos, presentamos, por ejemplo, la Orden Ejecutiva 12.958, que fue dada en el gobierno de Clinton. Obviamente después fue modificada en algunos aspectos que no han, digamos, distorsionado la esencia de la orden. Pero ¿qué establece esta orden? Establece circunstancias, dice Clinton, y nadie puede dudar que Estados Unidos es uno de los países que más preocupación tiene por la seguridad nacional, y así nos lo hacen saber continuamente en las películas de Hollywood. Circunstancias bajo las cuales no se debe clasificar información como reservada por motivo de seguridad nacional. Primero, para encubrir violaciones a la ley,
para encubrir ineficiencias o errores en la administración pública. Entonces es clave, ¿no? El acceso sirve más bien para lo contrario. Si tú vas a clasificar información con la finalidad de encubrir este tipo de violaciones, entonces eso está mal realizado y bajo ninguna circunstancia lo puedes hacer. Para evitar el desprestigio de las personas, ¿no? El titular de servicio, la autoridad considera que si se divulga la información, alguien puede inteligentemente hacer los cruces y puede definir de que la autoridad ha procedido mal políticamente, o ha realizado una mala inversión, o ha realizado un mal uso de sus atribuciones. Bueno, tampoco el acceso sirve para eso, para encubrir este tipo de desprestigio de las personas o de las autoridades. Más bien es para lo contrario. Como parte de la función de fiscalización y de rendición de cuentas, el acceso sirve para podernos dar cuenta si efectivamente la autoridad está o no cumpliendo con esos perfiles. Por ejemplo, el Instituto Federal de Acceso a la Información hace 2 meses acaba de ordenarle a la Policía Nacional Mexicana a que entregue toda la información relativa a los procesos de evaluación de los oficiales generales del Ejército Mexicano, perdón, al Ejército, no a la Policía. ¿Y por qué? Porque el Instituto Federal considera que es de alto interés público que las personas, los ciudadanos mexicanos, conozcan que sus generales están debidamente profesionalizados. Y la única forma de saber eso es que se pueda conocer en qué consisten los exámenes, quiénes han aprobado, con qué perfiles y con qué notas. Y eso no vulnera nada, dice el Instituto Federal. Entonces, por eso es importante, porque el acceso no sirve para cubrir desprestigios ni deshonras, sino más bien por lo contrario. Y bueno, y hay un conjunto de causales adicionales ahí que ya no vamos a detallar. Y bueno, finalmente responder justificadamente el pedido de la negativa, y esto ya lo hemos tratado. Además, hay otro principio clave que es la segregación, ¿no? Que el tribunal no lo ha desarrollado, pero sí ha hecho referencia al artículo 18. El 18 establece que cuando tenemos un documento público y privado, es decir, un documento con datos públicos y datos privados o datos protegidos, entonces tenemos que dar la información pública. ¿Y eso cómo lo hacemos? Invocando el artículo 18, y lo podemos hacer tachando la información protegida o realizando una versión pública del documento. Bueno, la prueba del daño ya lo hemos visto, entonces eso no es problema, lo dijo el tribunal. Además hay un principio de interpretación favorable que rodea a toda la lógica del acceso a la información. Se debe de satisfacer el derecho y por eso existen órganos garantes que tratan ello. También un principio de oportunidad, uno tiene que entregar la información en un plazo que es de 7 más 5, 7 días más 5 adicionales, pero de manera muy, digamos, con circunstancias que inusualmente hagan difícil reunir la información. En principio el plazo es de 7 días. Y además, el costo, y ahí sí el tribunal ha aportado bastante en el tema de la gratuidad, ¿no? Ya prácticamente todas sus decisiones de manera uniforme han establecido que el acceso es gratuito y que solo se debe de cobrar por lo que efectivamente cueste la reproducción. He puesto ahí un caso, pero en realidad hay muchísimas más decisiones del tribunal sobre esto, que es que solo se puede cobrar, o los costos de reproducción de la información solo deben incluir aquellos gastos directos y exclusivamente vinculados a la reproducción. Esto hay decenas de sentencias sobre esto. Entonces es un criterio consolidado y más bien llama la atención que no lo hayan establecido como un precedente vinculante, pero es reiterado del tribunal y no creo que el actual colegiado dé marcha atrás en eso. Además, en cuanto al procedimiento célere, es clave también, el tribunal ha desarrollado algunos temas sobre procedimiento célere y también ha establecido un conjunto de medidas para que ello ocurra. Y es por eso que el artículo 3 del reglamento un poco ha recogido esta idea del tribunal. El tribunal ha establecido que el procedimiento de acceso debe ser sencillo, debe ser ágil, y esa idea de adoptar medidas necesarias es la que está contenida en el artículo 3 del nuevo reglamento, con la finalidad de que esto opere rápidamente, ¿no? ¿Qué es un procedimiento sencillo y célere? Aquello que tiene reglas justas, a bajo costo,
Las autoridades tenemos que facilitarle al ciudadano el llenado de la documentación, orientarlo, ayudarlo. La idea no es generar un proceso judicial en donde el ciudadano pide y si se equivoca le declara inadmisible, improcedente, en fin, esa no es la lógica. La idea es facilitar, ayudar y entregar información pública. En calidad también el tribunal ha aportado muchísimo. El tribunal ha establecido un conjunto de decisiones ya reiteradas acerca de cuándo se vulnera el contenido protegido del acceso. Ha dicho que no solamente se afecta el acceso a la información cuando se niega la información, es decir, no te la voy a dar, que es la afectación, dice el tribunal, más grave, sino también cuando la información es fragmentaria, incompleta, imprecisa, falsa, fuera de plazo o errada. Entonces el tribunal se ha puesto ya en varios supuestos con la finalidad, pues, garantizar que la información que se entregue sea con determinadas características y no la información que el funcionario crea que debe entregar, ¿no? Entonces ahí también hay consolidada jurisprudencia sobre eso. En organización y conservación, digamos, es un principio clave del acceso. Esto sí, el tribunal no ha desarrollado demasiado sobre esto. Ha hecho referencias puntuales que más bien el texto único ordenado y el reglamento nuevo sí han apuntalado, ¿no? Han enfatizado mucho el reglamento en la toma de decisiones en cuanto a las medidas de seguridad y además en cuanto a la posibilidad de que se reconstruya la información que ha sido modificada indebidamente. Además, en cuanto a los cambios al reglamento, y con eso comparto rápidamente para estar con los tiempos justos, hay algunas obligaciones que es necesario, y alguna lógica que es necesario compartir con ustedes. La idea ha sido que después de 10 años de funcionamiento de la ley, se han detectado algunos problemas recurrentes. ¿Cuál es el problema recurrente? Uno de estos problemas recurrentes es que la máxima autoridad de la institución no se ha involucrado en la protección y en la garantía del derecho. Obviamente siempre hay autoridades que lo hacen, pero eso ha sido por liderazgo, eso ha sido por buena práctica, eso ha sido por formación, etcétera, etcétera. Pero no ha habido un criterio uniforme en la legislación que establezca qué es lo que tiene que hacer esa máxima autoridad de la institución para involucrarse efectivamente en la protección y en la garantía del acceso a la información. Como no existían estas normas de manera expresa, entonces esto quedaba al buen liderazgo, a la buena práctica, ¿no? A la buena formación que haya tenido el jefe de servicio o el titular de la institución, pero no ha sido esto, adoptado de manera uniforme y por lo tanto habían instituciones que no le daban la importancia al caso. Entonces, la lógica del cambio de reglamento apunta a establecer un catálogo de obligaciones expresas y directas respecto de la máxima autoridad de la institución para que esté aludida, ¿no? La máxima autoridad diga, bueno, tengo obligaciones. Y estas obligaciones son que adopte medidas necesarias para garantizar el derecho, que designe a los funcionarios, él que las designe a los funcionarios responsables, lo cual tiene también una utilidad, porque en una institución que está organizada bajo el principio de jerarquía funcional, ayuda muchísimo para el ejercicio de las funciones de estos responsables que la máxima autoridad los designe, los nombre. Además, asegurar que los funcionarios cumplan con sus obligaciones de manera oportuna, además prever los recursos humanos, tecnológicos, presupuestarios. Eso es involucrar a la máxima autoridad. La máxima autoridad debe de preguntar ¿y cómo va el sistema de registro de acceso? ¿Y cómo va la modernización de los archivos? ¿Y cómo van los cursos y los convenios de capacitación? Así como Mónica, que se preocupa arduamente por convenios, por las charlas, por los seminarios, por las capacitaciones. Es un ejemplo de cómo un titular de servicio tiene que agenciar los medios al personal, ¿no? Al igual tiene que ocurrir en acceso. El máximo titular tiene que estar preocupado de con quién firma el convenio para capacitar en acceso, tiene que estar preocupado en acudir al Archivo Central General de la República para que revise la calidad y las medidas de seguridad de nuestros archivos, para que obre efectivamente la información, para que firme convenios o adquiera la tecnología que mejore los procedimientos de acceso. En fin, hay muchísimas obligaciones que hay que hacer en estos temas para que efectivamente esto funcione.
Cuando no se toman este tipo de medidas, ni humanas, ni tecnológicas, ni presupuestarias, es justamente en donde nos agarran a nosotros como funcionarios desarmados, pues, ¿no? No tenemos el archivo, no tenemos el procedimiento, no estemos organizados, la información es fragmentaria y entonces finalmente terminamos incumpliendo la norma porque estamos o vivimos en un estado de cosas no querido que nos empuja a proceder de esa manera en el mejor de los términos. Bueno, también la máxima autoridad, han establecido en el literal D3, artículo 3, capacitar al funcionario de acceso y de acceso a la información, ¿no? Entonces, digamos, esto es clave. Contar con un registro, clasificar y designar a la autoridad, disponer medidas de seguridad, tiene que velar porque no fugue información, medidas de seguridad de los archivos ahora informáticos, hay mucha información que nosotros, es más, hay muchísima información que producimos en términos de tráfico de correos electrónicos. En Chile se ha discutido, y fue público a nivel internacional, si los correos electrónicos que le envía un ministro a sus trabajadores o a sus funcionarios directivos, si esos correos son públicos. El órgano garante dijo sí, son públicos, porque es una herramienta de trabajo, ¿no? Yo no voy a estar en mi correo de la Defensoría planificando dónde voy a organizar mi fiesta de fin de año, porque es una herramienta que la institución me ha dado para ejercer mis funciones. Es como utilizar el correo electrónico institucional, es como utilizar el carro de la institución. No voy a utilizar el carro de la institución para irme el fin de semana a un casino, y igual no voy a utilizar el correo institucional para organizar mis cosas personales. Si no lo voy a hacer, si tengo que realizar esa herramienta para el fin institucional, ¿por qué yo negaría información o por qué yo negaría el acceso a la información que está contenida ahí? No hay razón, salvo que obviamente existan datos que estén protegidos por la Ley de Protección de Datos o por alguna excepción, en cuyo caso procederé conforme a la segregación de la información, ¿no? Entonces, eso es clave. Lamentablemente en Chile avanzó esto muchísimo, con mucha fuerza a nivel del órgano garante, fue a las Cortes y las Cortes le revocaron la decisión al Consejo en el gobierno de Piñera, estableciendo de que los correos bajo alguna causal, lo obligó con alguna causal de excepción. Y bueno, el Consejo está todavía optimista porque obviamente hay cambio de magistrados, hay nuevos aires en las Cortes y tratan de generar un nuevo precedente en relación a este tema. Luego, también la máxima autoridad debe de ya no ser pasiva, en el sentido de que tiene que disponer acciones administrativas y judiciales cuando no hay información, la información está destruida, alterada, modificada indebidamente, tiene que hacer efectivas estas responsabilidades y además tiene que disponer la inmediata recuperación y reconstrucción de la información extraviada. O sea, no basta con hacer efectivas las responsabilidades, sino también tiene que establecer procedimientos de reconstrucción de información. No hay institución que a veces le falta documentación oficial, entonces tiene que tener la forma de poder realizar títulos supletorios, entre comillas, de la información que esté faltando. ¿Qué decían las normas anteriores? Nada, o decía muy poco, el reglamento no decía nada y el texto único ordenado solamente hablaba de adoptar medidas necesarias, pero no se decía más. El acceso a la información, sí también hay cambios que es necesario que sepan. El funcionario responsable de acceso, dice el reglamento, debe depender de la máxima autoridad administrativa de la institución, y no están sometidos a ningún otro funcionario o servidor. Además, este funcionario propone los procedimientos internos para mejorar, y además este cambio es clave, no podrán ser sancionados, cambiados ni desvinculados por el correcto cumplimiento de la ley, ¿no? Obviamente esto ayuda a que el funcionario cumpla con sus obligaciones, por las razones que ya les he mencionado, ¿no? Porque de hecho que en la práctica se han producido quizás estos temas. En cuanto al funcionario poseedor de la información, debe de justificar, todos acá somos poseedores de información. Si el funcionario responsable nos solicita información, nosotros tenemos que evaluar si esa información vulnera algún tipo de excepción y obviamente tenemos que, hacer un informe estableciendo por qué es que no debe darse la información con los requisitos que les he mencionado. Luego, en cuanto al contenido de la solicitud, hay un cambio menor.
pero importante de cara al ciudadano, que es que el ciudadano ya no tiene que dar copia a su DNI, sino basta con que mencione el número de DNI y con eso se da por satisfecho el requisito. Luego también se han establecido modalidades de entrega de información, también se ha establecido la colaboración de la ciudadanía. En cuanto al formato de la PCM, se ha establecido que este formato es opcional, no es obligatorio, siempre la persona podrá traer su propio documento y darle trámite al pedido. Se ha establecido también que cualquier persona puede pedir información, no solamente naturales, sino también jurídicas, y no es necesario, y ahí sí este cambio es producto de lo que el Tribunal Constitucional ha aportado. El Tribunal tiene varias decisiones en donde claramente ha dejado establecido que no es necesario pedir acreditación del tipo de representación de una persona que va a nombre de un sindicato o de una asociación. Hay varias decisiones que el Tribunal ha dado, solamente hemos colocado ahí un par, porque en ocasiones se han exigido estos requisitos. Luego se ha ampliado también, el reglamento ha ampliado prácticamente a cualquier tipo de canal uno puede presentar información, y esto es importante para efectos de la garantía del derecho. ¿Qué ocurre si la información no cumple con los requisitos? Bueno, obviamente esto hay que interpretarlo con pinzas, siempre hay que dar información pública y obviamente, digamos, solamente en casos muy excepcionales uno podría archivar los pedidos, como por ejemplo que no me digan qué información se solicita, ¿no? Si yo no sé qué información me están pidiendo, entonces yo no puedo tramitar el pedido. Pero eso son situaciones pues graves, excepcionales. Ha habido un cambio también adicional en cuanto al plazo de entrega a partir del día siguiente hábil. Por ejemplo, si ahorita están entregando, si están planteando un pedido de acceso ahorita en estos instantes al Congreso o a sus oficinas, el plazo se empieza a computar a partir de mañana. Antes se empezaba a computar desde hoy, desde la presentación, y eso gana un poquito de, por lo menos una tarde y noche para buscar la información. Y además se ha tratado de, y esto sí tiene que ver y conectado un poco con el impulso del tribunal en cuanto al orden y conservación de la información, se ha establecido que es necesario recurrir a las normas de archivos para efectivamente generar toda esta información de conservación, de custodia, de tráfico y de gestión de información. Es clave que nosotros podamos como instituciones poder relevar de nuevo la importancia de los archivos y que efectivamente a los archivos vayan las personas capacitadas y no necesariamente cualquier persona. ¿Quién tiene la obligación de buscar la información? Cualquier, digamos, en el caso concreto, el órgano competente de archivos. Ha establecido también el nuevo reglamento que no se debe cobrar en ningún caso por la búsqueda de archivos, ya esto de manera tajante, porque era una fuente de ingresos propios para las instituciones. Ha establecido también este criterio de interpretación favorable de las formalidades. Ha establecido, y con eso vamos culminando, ha establecido que cuando un congresista solicite información, no puede hacerlo bajo el amparo de la Ley de Acceso a la Información, sino bajo el amparo del propio reglamento del Congreso. Y esto obviamente el reglamento trata de zanjar porque tanto el caso del Congreso como el siguiente caso, que son los pedidos de información entre instituciones, en el caso del Congreso se aplica la norma interna del Congreso por deber de cooperación, y en el caso de las instituciones públicas se aplica la 27444 por, digamos, pedidos de información entre instituciones públicas. El reglamento anterior y el texto único ordenado, tanto respecto al Congreso como respecto de las instituciones en general, no establecía nada. Entonces, como no establecía nada, quedaba un poco la discusión entre el congresista o el titular de la entidad pública respecto de la otra entidad, interpretación contra interpretación, ¿no? ¿Se aplica o no se aplica la ley? El reglamento ha venido a zanjar un poco esta discusión y establece pues que no se aplica la ley de transparencia, sino se aplican las leyes especiales de deber de cooperación. En cuanto al informe anual al Congreso, se ha establecido la responsabilidad del secretario general por no elaborar el informe, y además acá en el Congreso, el 23 de mayo, hace poco, se ha aprobado una norma, una resolución legislativa del Congreso que establece que 2 comisiones del Congreso van a efectuar un control político, van a evaluar el cumplimiento de la atención de solicitudes y van a determinar responsabilidades, cosas que ayudan, ¿no? Ayudan para el cumplimiento de las normas, pero lo ideal es pues que exista efectivamente pues otro tipo de estructura, ¿no?
Luego, en cuanto al portal de transparencia, y paso sumamente rápido, establece un conjunto, en conclusión, un conjunto de información que debe estar colgada en los portales institucionales. Muchísima más información de la que existe actualmente, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, por ejemplo, cómo tiene que ser redactada la información, tiene que ver con las contrataciones, con los registros de visitas en línea, con la actividad judicial, con los informes de auditoría de OSI. En general, son un conjunto de cambios que, digamos, importantes, porque de hecho que algunas instituciones ya lo han venido produciendo y realizando, pero ya el Congreso, digamos, las instituciones en general debieran de tomar en cuenta toda esta información nueva que debe ser colgada en los portales institucionales, porque de hecho pues que va a ayudar a la máxima divulgación de información y a la transparencia de la misma. En general, el Tribunal Constitucional ha aportado en la generación del derecho, pero creemos que todavía nos encontramos a un nivel básico. No están llegando al Tribunal Constitucional casos de ponderación complicada, de si se divulga o no se divulga la información. Al tribunal están llegando casos relativamente simples, y prueba de eso es que se están resolviendo casos como, por ejemplo, de si se debe dar información de procesos de contrataciones que son manifiestamente públicos, o de expedientes perdidos, o en fin, no están llegando casos complicados, y eso da cuenta un poco del nivel básico en el que nos encontramos. Pero de hecho pues que estas normas, tanto a nivel legal como reglamentaria, y el propio recambio del tribunal va a ayudar a que lleguen más casos de envergadura. Y además aprovechamos para decir que como institución hemos presentado pues un proyecto para que se cree esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, justamente con la finalidad de fortalecer el modelo de garantía que tenemos, porque seguimos recibiendo en la Defensoría del Pueblo muchas quejas por los mismos problemas, contra los mismos sujetos, y mientras no se cree una autoridad con dos funciones que no existen en la estructura del Estado peruano, que son la solución de casos concretos de manera obligatoria en el ámbito administrativo, y la fiscalización y la sanción por el incumplimiento de las normas, entonces va a ser bien complicado que sigamos garantizando el derecho, y más bien se van a seguir reproduciendo los mismos problemas. Yo lo dejo acá, yo les agradezco por su atención. Viernes siempre es un día complicado, un desgaste de la semana, y yo les agradezco y estoy a su disposición cuando ustedes lo consideren, y agradezco a Mónica por la invitación, y cuenten con la Defensoría del Pueblo para lo que ustedes consideren, ¿no? Muy, muy amables.